Mentor 365, ¿cómo conseguir inversión? Comenzamos. Uno de los grandes temas, sin duda uno de los grandes temas, ¿cómo consigo inversión? Es que no tengo dinero para arrancar, no tengo dinero para empezar. ¿Cómo lo hace esa gente que monta grandes empresas? Bueno, pues lo hace con inversión, muchas veces con inversión externa. ¿Quién invierte en una empresa? Normalmente, pues hay gente que tiene dinero y que dice, pues yo quiero invertir este dinero en cosas mejores que en una cuenta del banco. Y entonces lo que buscan son instrumentos de inversión que pueden ser empresas, puede ser tu empresa, puede ser tu emprendimiento. Estas inversiones, estos inversiones de capital riesgo, en algunos casos lo podemos llamar así, lo que buscan es una serie de cosas, lo que buscan es una serie de respuestas a una serie de preguntas. Lo que tú tienes que hacer es tener claro la respuesta a esas preguntas. Consigas inversión o no consigas inversión, el conocer la respuesta a estas preguntas te va a permitir tener una visión súper clara de lo que se necesita en tu empresa. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan saber? Pues básicamente, ¿cuál es la proyección de ingresos, de beneficios? Buscan ahora sí tener ahí un esquema financiero claro de cómo funcionará tu empresa o cómo funciona tu idea de negocio si ya está arrancada. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuáles son los presupuestos, cuáles son los costos, cuáles son los ingresos, cuáles son los beneficios, porque al final eso es lo que también busca alguien. Si invierte, quiere saber si va a haber beneficios y cuántos va a haber. Entonces eso es fundamental que lo sepas. Ese tipo de desglose de números que tienes que hacer, y sí lo tienes que hacer aunque no te gusten mucho los números, es lo que te va a dar esa claridad. Y cuando tú tienes claros más o menos la previsión de beneficios, ojo a eso también, la previsión de beneficios la puedes saber para 1 o 2 años. Más allá de eso, eso es una galaxia desconocida, es un agujero negro en el que nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 1 o 2 años. Más allá de eso, nadie lo puede saber. Cambia todo tan rápido que no lo puedes saber. Pero la previsión a lo mejor a 1 a 2 años, quizás sí puedas llegar a prevenirla. Pero para eso tienes que tener claro esas metas. Son números que tú piensas alcanzar el primer año y a lo mejor hasta en el segundo año, si no es muy arriesgado hacerlo. Como te digo, más allá de eso, previsiones a 5 años... Eso es rezarle a la Virgen, ponerle una vela, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Las desviaciones pueden ser tantas que, bueno, al final necesitas un milagro para que ese papel se cumpla. Entonces, más vale centrarse en este año en el que estás y en el siguiente 12, 24 meses y preparar bien eso, cuáles son las metas a alcanzar. Lo siguiente que te va a pedir un inversionista, un inversor, es después de tener esos números claros, esos ingresos y sobre todo esos beneficios claros, lo que te van a preguntar es, oye, ¿y cómo piensas conseguirlo? ¿Cuál es el camino que vas a recorrer para conseguirlo? Y es ahí donde lo tienes que tener clarísimo, porque esos números, yo puedo poner unos números y decir, pues voy a vender 100 millones de dólares en el próximo año, pero ¿cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo puedo demostrar que es viable alcanzar esos números? Y es ahí donde tienes que tener claro, pues ahora sí, el proceso que vas a seguir para conseguirlo. ¿Cómo va a funcionar tu empresa? Esos 2 puntos son fundamentales. Entonces ya te digo, aunque no vayas a buscar a un inversor, a un inversionista en dinero del exterior, simplemente tener esas preguntas claras te va a dar a ti la claridad necesaria pues para saber si es viable o no, si quieres crear un nuevo emprendimiento, si va a ser viable o no, o la realidad de los números te van a levantar de tu sueño. Eso es necesario que lo hagas. Preguntas que deberías saber seguro cómo responder. Si tú estás arrancando un nuevo negocio, la primera pregunta que tú vas a tener que responder es si yo quiero alcanzar esas metas económicas que estoy planteando, si yo quiero alcanzar en los próximos 12 meses 100 millones de beneficios, ¿cuántas ventas tengo que tener? ¿Cuántos clientes tengo que tener? ¿Cuántas ventas me tienen que generar por cliente? Eso lo tengo que saber, eso es lo primero. Pero luego, ¿cómo puedo captar? Segunda pregunta que tengo que saber responder es, para conseguir esos clientes, ese volumen de clientes que necesito para llegar a mis metas, ese volumen de clientes, ¿cómo los consigo? ¿A través de qué medio? ¿Cuántos prospectos tienen que pedir información en el edificio que yo estoy vendiendo para acabar vendiendo determinada cantidad de pisos o departamentos? Eso lo tengo que saber. El primero que decíamos, ¿cuántas ventas para alcanzar esas metas? El segundo, ¿cuántos prospectos tengo que ver, tengo que visitar, me tengo que entrevistar? Si soy un coach y vendo sesiones, ¿cuántas entrevistas tengo que hacer? Al final es saber de alguna manera cómo puedes dimensionar para saber si es posible o si es factible hacerlo o no. Y tercera pregunta, ¿cuál va a ser la retención
de esos clientes. Una vez consigas un cliente, recuérdalo, ya lo hemos comentado alguna vez, un cliente, captar un nuevo cliente es mucho más caro y mucho más trabajoso y mucho más difícil que mantener a un cliente que ya tienes. Es mucho más económico mantener a un cliente. Entonces, siempre, ¿cuál va a ser la retención que vas a hacer de ese cliente? ¿Cuánto tiempo va a estar ese cliente contigo? Entonces, cuando lo tengas claro, esas 3 preguntas, vas a tener mucho más claro el proceso que te va a llevar a conseguir ese volumen de clientes y, por lo tanto, a conseguir esas metas económicas. Cuando lo tengas claro, entonces sí, vas a tener claro la meta económica y cómo alcanzarla. Esas 2 cosas fundamentalmente es lo que busca cualquier persona que vaya a invertir contigo en tu empresa. Y si finalmente, que en la mayoría de los casos de los que me están viendo, probablemente no lleguen a necesitar esa inversión externa, simplemente sabiendo la respuesta a esas 3 preguntas, sabes a qué atenerte, sabes el camino, sabes esos pasos que decimos siempre que tienes que ir dando, pues ya los tienes ahí, plantados delante de ti. Solo tienes que empezar a darlos, empezar a caminar y decir, bueno, si tengo que conseguir tanta cantidad de prospectos para conseguir tanta cantidad de ventas, ¿cómo consigo los prospectos? Voy a trabajar en el primer paso, conseguir prospectos, luego cerrar las ventas y luego llegar a esos números, ¿no? Todo eso es un camino que tú has predefinido, pero que tienes que saber. Para ti, para saber que realmente es viable tu empresa o tu idea de negocio que has tenido ayer en una comida, perfecto. Pero esos son los números que tienes que saber. Cuando lo tengas claro, entonces el camino ya empieza a formarse y entonces solo hay que caminarlo e ir haciendo la carretera. La tarea del día que te propongo es que empieces a pensar en esas preguntas que a lo mejor en tu caso no las estamos llevando al día o no las estamos haciendo, siquiera no nos estamos haciendo esa pregunta. Nos estamos planteando, sí, quiero ganar $1 millón. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué producto estás vendiendo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿En qué precio se vende ese producto? Por lo tanto, si ya sabes en cuánto se vende tu producto, ¿cuántas unidades tienes que vender? Todo eso que hemos dicho, ¿no? Entonces, contéstate esas 3 preguntas. Si ya tienes claro las metas económicas, perfecto. Pero si no, pregunta número 1, ¿cuáles son tus metas económicas? ¿Cuáles son los márgenes de ingresos? ¿Cuáles son los ingresos y los beneficios que planteas obtener de la empresa? Para eso vas a tener que hacer cálculos, que vas a tener que ver presupuestos, cuánto te cuestan las cosas, los gastos fijos, todo eso, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, ahora sí, ¿cuántos clientes, o es decir, cuántas ventas necesitas hacer para alcanzar esa meta económica? Segunda pregunta. Tercera pregunta, pues ¿cuál va a ser? Oye, ¿cuántos prospectos necesito para alcanzar esa cantidad de clientes que me van a permitir alcanzar esos ingresos? Y la última pregunta, ¿cuál va a ser la retención que yo voy a tener de esos clientes? Si ya he conseguido un cliente y he conseguido venderle algo, lo que voy a necesitar es mantenerlo lo más tiempo posible. Si es una persona que me compró, pues unas gafas, oye, pues esta persona a que me vendió las gafas, ¿qué va a hacer para que yo vuelva a consumir? A lo mejor me puede vender un seguro, una garantía o una revisión a los 3 meses. Puedes pensar en muchas cosas que aumenten la retención de tus clientes. Es decir, que tus clientes les estés dando oportunidades de volver a comprarte. Si eres suscriptor de cualquier supermercado hoy en día, todos lo hacen. Si te suscribes a cualquier supermercado por correo electrónico, ves que cada semana, algunos casi cada día, te están enviando ofertas. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para invitarte, para retenerte, para aumentar el dinero que tú gastas o que inviertes en su empresa. Eso es lo que tienes que hacer tú también, aumentar la periodicidad con la que los clientes te van a comprar. Bueno, esos son los puntos que tú deberías estar contestándote para cualquier empresa. Evidentemente, el modelo de negocio cambia según el tipo de negocio, pero en general estos números los tienes que tener claros. Si los tienes claros, tienes muchas posibilidades de tener una empresa que pueda funcionar mucho mejor. Si no los tienes claros, ni te va a funcionar la empresa, porque no sabes ni lo que estás haciendo ni a dónde quieres llegar. Y menos alguien va a invertir en ella. Entonces, tenlo muy en cuenta, respóndete a esas preguntas y bueno, a partir de ahí empecemos a trabajar en ese sentido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Esto es Mentor 365 todos los días del año contigo, proponiéndote ideas que te ayuden en tu crecimiento personal y profesional. 365 días de este bendito año 2018 que parece que nunca se va a acabar porque sí cuesta hacer estos vídeos. Bueno, nos vemos mañana, ¿te parece? A la misma hora, aquí te espero. Si se te olvida o para que no se te olvide, recuerda que te puedes suscribir, aprietas el botón de suscribirte aquí debajo, aprietas el botón de la campanita si estás en YouTube para que te avise de que, oye, han publicado un nuevo vídeo. Vamos a ver qué nos explica hoy. Bueno, lo dicho, nos vemos mañana. Hasta luego, chao.